Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a ver cómo hacer postprocesamiento, ¿cierto? En el software de la marca Tersus. En este caso, el software en cuestión es Tersus Geomatic Office. Bueno, yo previamente ya tengo instalado, ¿cierto? El software en nuestro computador. Y entonces vamos a empezar. Para este ejemplo, ¿cierto? Voy a ocupar una medición estática de uno de nuestros clientes, donde se realizó cerca de la ciudad de Valdivia, donde vamos a utilizar un punto de control que va a ser la estación base activa de bienes nacionales de Valdivia, y vamos a vincular dos puntos, ¿cierto? Corregir sus coordenadas y altura en base a bienes nacionales, que aproximadamente están a 50 kilómetros de distancia. Bueno, ya me encuentro en el software, como pueden ver en pantalla, ¿cierto? Pero se vea bien, sí. Y bueno, en la parte superior, ¿cierto? Tenemos opciones como archivos, donde podemos crear archivos, abrir distintas opciones, ¿cierto? Bases línea, ajustes, herramientas, opciones y ayuda. Bueno, esta opción más que nada nos vamos a guiar nosotros por el panel de la pantalla izquierda, ¿cierto? Donde yo estoy aquí con el cursor, donde vemos Project, Import, proceso base línea, ajuste y exportación. Como pueden ver aquí, ¿cierto? Tenemos este mapa está pensado, bueno, esta parte del software está pensado para que nosotros en orden cronológico vayamos trabajando. Donde tenemos proyecto, que lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto, ¿cierto? Una vez creado el proyecto y seleccionado el sistema de coordenadas o los parámetros de coordenadas, vamos a hacer la importación de los archivos de observación, que en este caso para este ejemplo van a ser 3 archivos. Después vamos a procesar las líneas bases, ¿cierto? Como tercera opción, como tenemos acá. Después de hacer el postprocesamiento, vamos a hacer el ajuste de la red para que se pueda ajustar a la red de bienes nacionales. Y como último vamos a obtener un reporte y una exportación de algún tipo de formato, como puede ser un TXT, CSV, entre otros formatos. Entonces vamos a partir, ¿cierto? Vamos a irnos a proyecto y vamos a seleccionar la primera opción, New Project o nuevo proyecto. Aquí donde tenemos la opción de proyecto, ¿cierto? Por default viene la fecha en que se está generando este proyecto. Yo lo voy a cambiar y le voy a poner video post procesamiento. En directorio, ¿cierto? Donde se va a guardar este proyecto. Todo lo que nosotros vayamos haciendo se va a ir guardando en una carpeta. Yo voy a presionar aquí, ¿cierto? Para cambiarle la carpeta predeterminada. En este caso yo lo quiero guardar en el escritorio y tengo una carpeta que se llama estático. Aquí es donde yo quiero guardar todo lo relacionado a este proyecto como tal. Entonces presionamos OK. Y bueno, ahora me aparece información de las propiedades del proyecto. En proyecto le vamos a poner el mismo nombre, ¿cierto? Video procesamiento. El resto es netamente informativo, construcción, principal, medición, el encargado del proyecto, la fecha. Bueno, la fecha si quieren es bastante importante, lo podemos poner. Este proyecto para este caso va a ser el 31 del 08 del 2023 y vamos a terminar el mismo día. Algo importante mencionar, ¿cierto? Que la zona horaria tiene que estar bien configurada, que para nuestro país, ¿cierto? La zona horaria es -4. Esto sí o sí hay que tenerlo bien configurado. El resto es netamente informativo. También pueden agregar algún tipo de descripción. En la segunda pestaña de tolerancia, aquí es donde nosotros vamos a definir la tolerancia que nosotros que en este proyecto va a permitir que las coordenadas se corrijan o no. En este caso vamos a seleccionar definidas por usuario, ¿cierto? Y la precisión horizontal y vertical, en este caso por default viene por 1 centímetro. En este caso yo lo voy a configurar a 2 centímetros para que tengamos un poco más de tolerancia. Aquí netamente dependiendo del proyecto y ustedes cómo lo quieran ver. Yo lo voy a dejar a 2 centímetros de precisión de tolerancia, tanto en precisión vertical como horizontal.
y la precisión relativa, ¿cierto? O las ppm o parte por millón, lo vamos a dejar en 2 unidades. Como tercera y última opción tenemos avanzado, donde podemos ver que está tiqueado el uso de efemérides, que es cuando nosotros trabajamos con postprocesamiento, ¿cierto? Es bastante importante utilizar efemérides precisas que se descargan en la página web de la NASA, en el CDEDIT, donde nosotros podemos cargar las efemérides precisas. Y bueno, aquí me aparece el nombre de las observaciones de los archivos, ¿cierto? 4 caracteres, correcto, esto no hay que tocarlo mucho en realidad. Bueno, aquí me aparece el mínimo de tiempo para bases líneas 600 segundos o 10 minutos. Si por algún motivo ustedes tienen líneas bases menores a 10 minutos de medición, tendrían que cambiar esta opción a menos tiempo para que se las pueda procesar. En este caso me está diciendo que la línea base tiene que tener un mínimo de 10 minutos para que el software los procese. En este caso estas líneas tienen aproximadamente 1 hora cada una, así que no hay problema. El tiempo mínimo en líneas dinámicas, ¿cierto? O PPK también bien conocido, 30 segundos. En este caso como una medición estática no nos interesa. Y la tercera opción me dice que el máximo de la base línea, ¿cierto? Puede ser de 200 kilómetros. Si por algún motivo se encuentran en un proyecto donde la línea base de un punto a otro es mayor a 200 kilómetros, tendrían que cambiar esta opción para que el software pueda hacer el postprocesamiento. Lo último es la opción de cómo va a ser la importación, ¿cierto? Qué archivos es lo que va a importar, en este caso observaciones, el tema de los relojes, entre otras opciones. Al seleccionar el archivo va a hacer que automáticamente se carguen los archivos secundarios también. Presionamos OK y ahora nos pide que nosotros seleccionemos nuestro sistema de coordenadas en el proyecto. En este caso el elipsoide de origen me aparece WGS84 y el elipsoide de objetivo me aparece GRS 1980. En este caso queremos que el proyecto, tanto las coordenadas que se corrijan, sean en el mismo sistema de coordenadas WGS84. La proyección, como no está configurado, ¿cierto? No hay ningún tipo de configuración en este momento. Así que lo que tenemos que hacer es irnos a Add predefinido, ¿cierto? Agregar predefinido, donde se nos abre la carpeta interna, que esta carpeta cuando uno instala el software, ¿cierto? Esta carpeta igual se instala, que vemos la carpeta Geopad, que aquí es donde nosotros tenemos todos los sistemas de coordenadas disponibles en este caso para la Tierra. Tenemos América Central, Asia, Europa, África, entre otros. Entonces vamos a buscar nuestro continente correspondiente a Sudamérica, ¿cierto? Aquí nos aparecen los países disponibles. Vemos nuestro país Chile. Y aquí es donde nosotros tenemos todas las proyecciones de sistemas coordenadas disponibles para nuestro país. Tenemos el previsional de América del 56, ¿cierto? Más conocido como PESAT 56. Tenemos STAT 69. Tenemos WGS 72. Y como último, y el que nosotros vamos a trabajar, WGS 84, zona 17, 18 y 19. En este caso, como el proyecto está en la zona de Valdivia, corresponde a la zona 18 sur. Este es un archivo de formato DAM, así que lo vamos a abrir. Entonces aquí ya automáticamente me dice que el elipsoide de origen es W84 y que el elipsoide objetivo, o donde vamos a obtener los resultados, también va a ser el mismo sistema de coordenadas. Y ahora en proyección, ¿cierto? Ya podemos ver que el meridiano central, falso norte y este, y el factor de escala y la zona, ¿cierto? Positiva, que en este caso no es negativa, entonces estaría en falso, está configurado. Las otras opciones, ¿cierto? Son para hacer tipos de conversiones, algún tipo de transformación, entre otros, que para este caso no lo vamos a utilizar, ya que eso lo utilizan más que nada las personas que hacen proyecciones personalizadas, como pueden ser el MOB o proyectos viales más que nada. Entonces vamos a presionar OK. Y aquí ya vemos que en el proyecto, ¿cierto? Ya me aparece que ya se definió. Una vez creado nuestro proyecto,
y seleccionado nuestro sistema de coordenadas en que vamos a trabajar, debemos hacer la importación de los archivos. Para ello, ¿cierto? Nos vamos a la tercera opción, bueno, a la segunda opción, disculpen, Import, y nos vamos a la primera opción, Importar archivos. Al importar, ¿cierto? ¿Qué archivos me permite importar el software de postprocesamiento? Me permite cargar archivos observables, ¿cierto? Rainex, SP3, que dijimos que era un archivo de efemérides precisas, y también nos permite cargar raw file GNSS. En este caso presionamos seleccionar archivos y aquí nos vamos a buscar nuestros archivos. En este caso yo tengo la carpeta en escritorio, estático, procesamiento base Valdivia, vinculación, y aquí tengo mis 3 archivos. En este caso tengo activa, que es correspondiente a la base de bienes nacionales, la 914, un archivo de tipo O, ¿cierto? Archivo 23O, cuando aparezca hasta O significa que es el observable. Ese es el archivo que uno tiene que cargar para hacer el postprocesamiento. Entonces vamos a presionar abrir y aquí me empieza a realizar la importación. En la parte de abajo de nuestro software, en detalle, ¿cierto? Aquí es donde nos va a ir apareciendo los mensajes en tiempo real de lo que nosotros vayamos haciendo. En este caso me dice que está preparándose para hacer la importación de este archivo. Si por algún motivo me arroja una alarma o error, como por ejemplo que algún archivo no es reconocible, o después más adelante cuando vayamos haciendo los postprocesamientos que no pasó algún tipo de test o no cumple con las tolerancias, aquí abajo en este panel me va a ir apareciendo los mensajes. En este caso vamos a esperar que se realice la importación de este archivo. Se va a demorar unos par de minutos, ya que esta medición, bueno, los archivos de medición estática de bienes nacionales, ¿cierto? Son un día completo, o sea, 24 horas midiendo estáticamente, por lo que es un archivo bastante pesado. Entonces vamos a esperar que realice la importación. Vamos a esperar unos minutitos y después vamos a importar nuestros siguientes puntos. Ya está pronto a importar y bueno, ya se realizó la importación. Ahora vamos a cambiar un poquito aquí la pantalla. Ok. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, cierto? Me parece que en el project plot, cierto, o el gráfico del proyecto, vemos que el punto B1914, que es el punto de bienes nacionales, se cargó al mapa. También vemos en la parte inferior que dice importación finalizada. Entonces, siguiente, vamos a importar archivos, nuevamente, seleccionar archivos, retrocedemos y aquí tengo las otras 2 carpetas. Bueno, yo para ser ordenado, ¿cierto? Los diferencié por base y móvil. Se recomienda que también los trabajen de esta forma. Entonces, en base, vamos a tener 2 carpetas siempre cuando se realiza medición estática con los equipos. Vamos a tener una carpeta nativos, que hace referencia al archivo nativo de Tersus, que es un formato TRS, y después tenemos la carpeta Rinex, donde se crean los archivos Rinex para postprocesar. En Rinex, ¿cierto? Y buscamos el archivo O observable y lo cargamos. Entonces se me está cargando el archivo observable del punto, ¿cierto? Entonces aquí ya se me cargó. Vamos a cargar el paneo, ¿cierto? Aquí en la opción de aquí donde está el cursor es para seleccionar, hacer zoom, alejamiento, acercarnos, zoom extendido, paneo, ¿cierto? Cuadrícula, visión 3D y otros tipos de opciones. Entonces en este caso, si yo me desplazo, ya vemos que el segundo punto se cargó al software. Si se dan cuenta, ¿cierto? Vemos que hay una línea en gris, que la voy a seleccionar aquí.
que ahora está en azul. Si por algún motivo al momento de cargar dos archivos de medición estática y no se genera esta línea gris, ¿cierto? Significa que no hubo un tiempo en común entre ambos receptores para que se genere esta línea base. Significa que la medición estática no estuvo bien ejecutada y que no se va a poder hacer el ajuste de las bases líneas y tampoco hacer obtener en este caso las coordenadas corregidas. Entonces un primer indicador es que esta línea se genere al momento de cargar dos archivos y esté en gris. Entonces vamos nuevamente a cargar el tercer punto, importar archivos, seleccionar, ¿cierto? Y vamos a buscar móvil, Rinex y el archivo observable. Ahora se está realizando la importación, ¿cierto? Y bueno, ahí ya se cargó el tercer archivo. Aquí como no se ve muy bien, vamos a hacer un zoom, ¿cierto? A esta parte de aquí. Y ahora sí. Entonces, vuelvo a repetir. Si en este caso no estuviera bien realizada la medición estática de este levantamiento estático, no se generaría a primera instancia esta línea gris que tenemos aquí. Que también es un tiempo suficiente que hubo entre ambos puntos para que se genere esta línea base. Entonces ya tenemos cargados nuestros 3 puntos. Vamos a hacer un zoom extendido para que veamos nuevamente todo. Y ahora, ¿qué es lo que queda hacer, cierto? Irnos a puntos. Aquí es donde tenemos nuestros 3 puntos generales, ¿cierto? Puntos. Presionamos sobre puntos y tenemos la lista de puntos general y la lista de puntos de control. En este caso tenemos que darle la calidad de control al punto de bienes nacionales, que es el B1914. Entonces presionamos el botón derecho y ponemos Set as Control Point. Aquí. Ya tenemos 2 puntos seleccionados. Y ahora sí. Seleccionamos, ¿cierto? El punto B914, botón derecho, Set a Control Point. Me aparece este icono de un triángulo y si también voy a proyección, ¿cierto? También ya me cambió el icono. Vemos que B14 tiene el icono de punto de control. Y vamos a buscar los otros dos, ¿cierto? Para corroborar que sigan con la misma calidad y los otros no. Correcto, perfecto. Entonces tenemos la lista de puntos general y la lista de punto de control. Aquí es donde ya tenemos el punto de control. Presionamos sobre el mismo punto, botón derecho editar, y aquí es donde vamos a parametrizar nuestro punto de control. En este caso me aparece que el punto solamente se va a fijar en coordenadas locales, norte, este y elevación, pero no va a hacer un ajuste 3D. Lo que tenemos que hacer en este paso es primero presionar aquí donde dice Fix WX64, ¿cierto? Que nos solucione en el sistema de coordenadas WX64. Tiquear la primera opción espacial, ¿cierto? X y Z para que nos haga un ajuste de red 3D. La segunda opción ya está tiqueada, ¿cierto? Pero cambiarle de local a state. Y aquí es donde nosotros tenemos que ingresar las coordenadas del punto de bienes nacionales. Previamente, ¿cierto? Yo tengo cargado... Vamos a tirar esto para acá. Las coordenadas, ¿cierto? Que sería coordenada norte. Vamos a ver. Tenemos 55.90.668.160 y aquí nos aparece 35.28. Entonces cambiamos. Borramos y 160, ¿cierto? Correspondiente a 16. En este tenemos 65, 65, 15, 48, 65, 15, 48, 668. Entonces borramos aquí 668 y la altura que siempre varía bastante
tenemos 40261. 40261. Entonces borramos todo esto. 40261. Entonces, una vez parametrizado, ¿cierto?, el punto de control de bienes nacionales en este caso, punto nombre B1914, opción tiqueada, state, y ingresar las coordenadas conocidas, ponemos a aplicar. Entonces aquí, si se dieron cuenta, me cambió el icono de, o sea, estas dos opciones están tiqueadas. Significa que ahora el ajuste que se va a realizar en las líneas base también va a ser en 3D, tanto norte-este como elevación. Una vez darle la calidad de control a este punto, ¿cierto?, y ingresar las coordenadas conocidas, también que es importante de hacer que en archivos de observación, que es la opción que tenemos aquí, ¿cierto?, nosotros vayamos, aquí tenemos los 3 archivos observables, base de bienes nacionales y mis 2 puntos. Si yo presiono en este punto, me queda marcado, ¿cierto?, en verde, y presiono botón derecho, editar, aquí es donde yo veo, bueno, la información básica de dónde es que se guardó este punto. En este caso, ¿qué podemos ver acá? Que los archivos de navegación de este punto de bienes nacionales solamente trabaja con GPS y GLONASS. Si se dan cuenta, Beidou y Galileo no tienen información. Eso no es relevante, pero es bueno mencionarlo, ¿cierto? Y en antena, segunda opción, aquí es donde nosotros vamos a ver el tipo de antena con que vamos a trabajar. En este caso, los archivos de bienes nacionales todos traen la información referente al equipo que trabajan. En este caso, un archivo, un equipo Topcom, ¿cierto? Pero si no lo reconociera por algún motivo, aquí tenemos el listado de los archivos de las marcas más conocidas en el mercado. Equipos Trimble, Topcom, podemos ver Spectre también, Leica, High Target, CHNAV, entre otros dispositivos o entre otros receptores. Entonces, aquí también en la altura, ¿cierto?, altura de la antena, esta información es bastante importante. En este caso, esta información, la altura de la antena siempre para bienes nacionales 0, y la medición de altura siempre es antena del botón. Como último receptor, ¿cierto?, aquí podemos ver el tipo de receptor, su número de serie también algunos lo reconocen, y cerramos para corroborar esta información. En este caso, en los archivos que nos importa más es ver los nuestros, de nuestro terreno. Bueno, aquí vemos que tenemos GPS, ya que el receptor Tersus, ¿cierto?, toma información de los 4 sistemas satelitales disponibles: GPS, GLONASS, Beidou y Galileo. En antena, ¿cierto?, podemos ver que el tipo es Tersus Oscar-EU, ¿cierto?, Tersus Oscar. Y lo más importante aquí, que la mensura o la altura instrumental, ¿cierto?, sea antena botón, o el accesorio de medición, que es la platina negra que viene en la maleta, ¿cierto?, que ponemos entre nuestro extensor de 30 centímetros y nuestro receptor. Siempre utilicen ese para obtener la altura instrumental y corroborar que esta altura que esté aquí es la misma que ustedes ingresaron al momento de realizar la medición. Y si lo tienen anotado en alguna libreta, mucho mejor. Está correcto, ¿cierto? Y como último vamos a ver el tercer archivo. También la misma información. Antena botón correcto, un receptor Tersus Oscar y la altura instrumental de 1,48 m. Perfecto. Una vez revisada esta información, ¿cierto?, vamos a realizar el ajuste de las líneas. Vamos a guardar un poco de ajuste aquí, de aquí y aquí. También algo importante a mencionar, ¿cierto?, que si yo presiono sobre el punto con botón izquierdo, observación file, ¿cierto?, yo puedo ver que también información importante: el número del punto, el modo de medición estático, el tiempo de medición, ¿cierto?, en cuando se inició. En este caso, se inició a las 4:12 para las 4.
y terminó en las 5:03. O sea, 1:14 tiene este punto de medición. También tenemos el segundo punto, ¿cierto? 1:16 y el tercer punto de bienes nacionales, que en este caso serían 24 horas. También vemos el intervalo de tasa de colección, cada un segundo, ¿cierto? Y las coordenadas proyectadas en tiempo real, ¿cierto? Las coordenadas que obtuvo el equipo en ese momento, latitud, longitud. Vemos el tipo de antena, ¿cierto? El receptor, la medición, el botón, el tipo de medición, ¿cierto? Que es con el accesorio, y la altura de instrumental. Si por algún motivo esta altura no corresponde a lo que ustedes tuvieron en terreno, aquí ustedes podrían borrar este número y cambiarlo a lo que ustedes anotaron o tienen recuerdo de ese momento. Ya, vamos a hacer el postprocesamiento, ¿cierto? Ya vimos los archivos de observación, bueno, los importamos, les dimos la calidad de punto de control a la base de bienes nacionales, ingresamos las coordenadas del punto y altura conocida, ¿cierto? Así que ahora nos vamos a la tercera opción, Process Baseline. Project Plot, ¿cierto? Y aquí primero tenemos que hacer, ¿cierto? Aquí en seleccionar, y seleccionamos todo lo que tenemos en la pantalla. Tenemos tanto punto de bienes nacionales, las segundas dos líneas bases y la base entre nuestros dos puntos, y vamos a presionar opciones de postprocesamiento. En este caso aquí me aparece en general, vemos que tenemos la elevación de máscara, el intervalo, las épocas mínimas, entre otras opciones. Lo más importante aquí es que en navegación, ¿cierto? Vamos a tener dos opciones, Broadcast y SP3. Dijimos anteriormente, ¿cierto?, que es importante trabajar con efemérides precisas, que son las SP3, que estas se descargan de el sitio web, ¿cierto?, de la NASA, que una vez que nosotros realizamos la medición deben pasar 10 días aproximadamente hasta que se libera este archivo. Para este ejemplo en particular yo no voy a utilizar efemérides precisas, sino voy a utilizar efemérides transmitidas, que son las que el receptor obtuvo en el momento que estuvo midiendo, que es broadcast. Las otras opciones las dejamos por defecto, no es necesario hacer ningún tipo de configuración. En la segunda opción, donde tenemos guión y trough, aquí es donde nosotros podemos ingresar los parámetros de temperatura, presión y humedad, ¿cierto?, para que se hagan los tipos de correcciones pertinentes. En este caso no los voy a ingresar tampoco, pero sí es importante que estos datos los tengan al momento de haber realizado la medición estática en el terreno. En la tercera opción, ¿cierto?, solución dinámica, aquí es donde nosotros podemos seleccionar qué tipo de medición es la que está trabajando el equipo, o sea, el software. En este caso tenemos la medición PPK, ¿cierto?, Stop and Go, RTD y Auto. Auto hace referencia a medición estática, así que está correcto que lo dejemos seleccionado. Y en avanzado, ¿cierto?, aquí es donde nosotros vamos a tener los tests en que el equipo el software tiene que pasar, en este caso nuestras líneas base, para que puedan ser solucionadas. Bueno, aquí tampoco no es necesario en realidad tocar mucho la configuración, ya que como viene por defecto, está pensada para tipos de proyectos de ingeniería. Lo más importante, un detalle importante mencionar, el mínimo de radio de 1.8 centímetros, ¿cierto? Esto es bastante particular al tipo de proyecto que nosotros tengamos. Por ejemplo, para algunos proyectos de ingeniería vial, ¿cierto?, este parámetro no puede superar el centímetro de tolerancia. En este caso yo lo voy a dejar como 1.8. Y aquí, antes de presionar aplicar A, ¿cierto?, presionamos a lo seleccionado. Entonces, aplicar. Ya está configurado el software, ¿cierto? Así que ahora vamos a presionar en Process. No procesar todo, sino procesar, que es lo que tenemos seleccionado. Entonces vamos a presionar procesar, ¿cierto? En la parte inferior de nuestro software nos aparece que se empezaron a procesar las líneas base. Entonces vamos a esperar. Bueno, me aparece un mensaje, ¿cierto?, de que se solucionó la primera línea base, que vemos que pasó los test, ¿cierto? Test pasado.
Y bueno, lo más importante aquí es el RMS, que en este caso esta es la precisión con que se finalizó la primera línea base, que tenemos un RMS, ¿cierto? Raíz cuadrática media de 7 milímetros de precisión. O sea, bastante bueno para la distancia que tenemos entre nuestros puntos. Entonces ahora está realizando el postprocesamiento de la segunda línea base. Vamos a esperar que haga el postproceso. Aquí ya me solucionó la segunda línea base, donde vemos que tenemos una RMS de 1.8, casi 2 centímetros, ¿cierto? Redondeando, que es bastante buena también la precisión para ese punto. Y ya está solucionando la última línea, que se debería demorar un poco menos, ya que son entre los dos puntos de nuestro receptor. Ya, entonces una vez que se haya realizado el postprocesamiento de las líneas, ¿cierto? Como podemos ver en pantalla, vemos que las líneas ya están en color negro, significando que se postprocesaron, y vemos este icono en verde, que es que se realizó el postprocesamiento. Como último, los mensajes, ¿cierto? De detalles, vemos que me dice que el número de líneas solucionadas serían 3, que pudo ser, 3 líneas fueron elegibles, ¿cierto? Y que ninguna estuvo sin problema. Entonces ya se realizó el postprocesamiento de estas bases. Una vez que se haya realizado el procesamiento de las líneas base, ¿cierto? Aquí, si se dan cuenta, vemos líneas base, que aquí podemos ver, seleccionar por línea base. Tenemos 3 líneas base en este caso. Tenemos las dos de nuestros 2 puntos, ¿cierto? Vamos a acercarnos un poco. ¿Cierto? Que tenemos esta línea que corresponde a estos 2 puntos. Después tenemos la tercera línea, que corresponde a la línea de nuestro receptor a bienes nacionales, y la segunda línea. Entonces, si yo, por ejemplo, presiono en la primera línea base, que sería entre nuestros 2 receptores, y me voy a Data Plot, aquí es donde yo puedo ver la señal de los satélites y la calidad de la señal de los mensajes recibidos por los satélites. En este caso, estas líneas que tenemos aquí, ¿cierto?, indica la calidad de la señal de los satélites. En este caso tuvimos un buen día en ese, bueno, por lo que me comentó el cliente, ¿cierto? Ese día estuvo despejado, no hubo nubosidad, por lo que la señal de los satélites estuvo bastante buena. Entonces, si se dan cuenta, estas líneas están completamente continuas. Si estuvieran segmentadas, como por ejemplo esta línea de aquí, que bueno, tenemos unos cortes, tampoco son significativos, pero cuando ya es demasiado, por ejemplo, más de la mitad de esta línea esté segmentada, ¿cierto? Ya ese lo podemos directamente borrar, que no lo tome en consideración para el postproceso, seleccionando aquí el ticket, ¿cierto? Yo lo puedo activar o desactivar, me cambia a gris. O también la otra opción que yo puedo hacer es seleccionar por tiempo. Por ejemplo, aquí en esta opción de aquí vemos que tenemos unos par de cortes. Entonces yo lo que podría hacer es directamente con el cursor, ¿cierto?, posicionarme en la línea, presionar el botón izquierdo hasta donde termine el mapa, ¿cierto?
A ver, vamos aquí. Pero me tomo otra opción de aquí. Limpiar. Vamos a limpiar, ¿cierto? Ya. Entonces ahí, como se dan cuenta, tiene un cuadrado en rojo con una X, significando que esto no lo va a tomar en consideración. Nosotros que tendríamos que hacer, borrar esta opción de aquí, ¿cierto? O sea, dejarlo seleccionado y presionar por procesar nuevamente, para que nuevamente me empiece a hacer el postprocesamiento de estas líneas bases, pero sin considerar ese espacio de tiempo en donde la señal hubo algún tipo de interferencia. Entonces nuevamente se postprocesó, ¿cierto? Y aquí ya, bueno, esto ya queda marcado aquí como que no lo tomo en consideración. Entonces ya revisé el primer archivo, vamos a revisar el segundo, la segunda línea base entre nuestro receptor y la base de bienes nacionales, está correcto. Y como último el de bienes nacionales que tenemos aquí. Como vemos, todas están, bueno, hay pequeños cortes, pero no son relativos, no son significativos. Vamos a volver a proyección de plot, ¿cierto? Son extendido. Y ahora lo que tenemos que hacer es nuestro ajuste de red. Para ello nos vamos a la cuarta opción, Network Ajuste. Nos vamos a opciones de ajuste, ¿cierto? Y bueno, aquí es donde nosotros tenemos que, aquí es donde vemos las opciones para hacer los ajustes. En este caso lo más importante y que esté marcado aquí, ¿cierto? Es que se fije a un punto. O sea, que considere, ¿cierto? Que un punto, o sea, tenemos puntos de control en nuestro terreno. Si es que no está marcado de esta opción, significa que ningún punto va a ser considerado como el punto de control. Entonces esto tiene que estar cargado. Lo otro es, bueno, si necesitan hacer una configuración mucho más detallada, eso lo pueden ver en el manual, pero con esto para proyectos de ingeniería está correcto. Entonces ahora nos vamos a ajuste y tenemos que hacer dos tipos de ajustes. Primero un ajuste libre, ¿cierto? Y después un ajuste 3D. Entonces vamos a primero ajuste libre, procesar. Me dice que los resultados, ¿cierto? Que ya tenemos el ajuste libre. Me dice que el ajuste libre ya está finalizado, que ha pasado los dos tests, ¿cierto? Y que las tres líneas han pasado los tests disponibles, 3 falladas ninguna. Y ahora, como bien dijimos, ¿cierto? Un ajuste 3D en el datum WGS84. Este es un ajuste 3D de base, coordenadas norte-este y la elevación. Procesar, ¿cierto? Y como último aparece que el ajuste también se realizó correctamente, que pasaron los test, ¿cierto? Y que las tres líneas base lo han pasado. Como último paso, ¿cierto? Vamos a presionar obtener reporte. Y aquí ya me carga un reporte de los puntos. En este caso lo más importante, ¿cierto? Bueno, hay bastante información importante aquí, que este sería como el informe del ajuste completo que tenemos. Tenemos las líneas base, ¿cierto? De la primera, segunda y tercera línea, sus desviaciones estándar, ¿cierto? Coordenadas norte, este, elevación. El punto de control que se utilizó, ¿cierto? Que sería el de bienes nacionales, el B914, ¿cierto? Con las coordenadas que obtuvo. X y Z. Bueno, en Chile no trabajamos mucho en X y Z, sino más en proyecciones norte, este, elevación. Las líneas ajustadas, ¿cierto? En WG64. Tenemos aquí las desviaciones estándar, ¿cierto? Los residuales de las bases. En este caso tenemos residuales de 3, 5, 22, 34, que estuvo bastante bien realizado este levantamiento en terreno.
Y aquí ya tenemos los puntos ajustados en las tres proyecciones que se trabaja, y que es X, Y y Z, latitud, longitud y altitud, y coordenadas norte, este, elevación. En este caso lo que es importante, o sea, la que más trabajamos en Chile, ¿cierto? Son norte, este, elevación. Que aquí es donde tenemos los 3 puntos, o sea, los 2 puntos finalizados. El tercero no nos importa mucho, ¿cierto? Ya que es el punto de control. Pero aquí podemos ver la coordenada ajustada en norte, este, elevación, su desviación estándar, coordenada noreste, desviación y la elevación del punto. El factor de escala, ¿cierto? El factor de elevación y el factor combinado, que sería cuando nosotros queremos proyectar estas coordenadas en alguna estación total. Entonces, bueno, ya finalizando el levantamiento, ¿cierto? Bueno, ya está realizado, ya se procesaron las líneas base, ya se obtuvo el reporte, ¿cierto? Lo que podríamos hacer como última opción es exportar. Export, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos exportar? En este caso yo, por ejemplo, quiero exportar los puntos de las coordenadas, ¿cierto? En un archivo TXT. Entonces yo puedo presionar puntos de coordenadas en TXT, ok, que me exporte los puntos ya ajustados en WG64, ¿cierto? Y aquí me aparece toda la información de los puntos. Aquí primero en la primera fila, ¿cierto? Me aparece el orden de los puntos. Tenemos número del punto, latitud, longitud, altitud en metros, coordenada norte, este, elevación, factor de escala, elevación y factor combinado. Entonces aquí ya con esto podríamos bueno, manejar esta información, ¿cierto? Borrar lo que no nos sirve y lo que sí, dejarlo y cargarlo a algún tipo de software, o bueno, en este caso software de campo, y hacer algún tipo de replanteo, o ya cargar directamente esta coordenada en coordenada norte, este y elevación, ¿cierto? En nuestro proyecto, con ya las coordenadas ajustadas, y empezar un levantamiento RTK, y así decir que todo lo que se levantó en RTK está vinculado con la estación base de bienes nacionales. Eso es en cuanto al postprocesamiento de líneas base en software Tersus. Nos estaremos viendo para un próximo video, así que muchas gracias y espero les sirva este video de capacitación.